pues sí es una realidad que el Viernes Santo es el mejor día del año para hacer brujerías. Por las fechas, las energías se potencian. Mi mayor consejo en Semana Santa es no salgan, sobre todo a fiestas, o sea, no. Quédense en casa. Si tú le quieres hacer daño a otra persona, o sea, el Viernes Santo es el día que no se te puede pasar. Y no son consejos, ¿eh? No es tía mía ya, pero sí es tía de mi papá. Ajá. Ella tiene fama de ser bruja y no cualquier bruja. Ella es de esas brujas que aquí en México alguna vez todos hemos escuchado, que se convierte en bola de fuego. Y decía que en ese no nos acercáramos en Semana Santa, porque precisamente los niños que se acercaban ahí, el diablo los jalaba por el agua. Yo puedo decir que también esta semana está buenísima para hacer hechizos de buena suerte, hacer hechizos también de abundancia. Y por ejemplo decimos, es que sí, la tierra de panteón te sirve para afectar a una persona. Tú la puedes enfermar, hay un hechizo buenísimo para hacer a una persona alcohólica. Pero por ejemplo, nadie sabe que con la tierra de panteón también puedes hacer hechizos muy buenos para que te llegue el dinero. El nahualismo no es una cualidad, no es una magia. ¿Cómo? ¿Entonces? El nahualismo es un estilo de vida. Ah, no sabía eso. Allá en el pueblo, mi abuelo, él tuvo trabajando un nahual con él. Él solamente vio, y ve, hasta te cuento y hasta se me eriza la piel, que atrás de él estaba bajando algo con unas manos así grandísimas y que estaba a punto de agarrarlo y que en eso él se voltea. Hay muchas zonas donde cuando es Semana Santa y sobre todo el Viernes Santo, llega a cierta hora y ya no hay nadie en la calle. Y si van a ir a visitar a la familia, quédense en casa de la familia, o sea, no se vayan a otro lado. Son temporadas muy feas, muy feas. Y precisamente el diablo anda suelto. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de El Manoloide. Hoy hablaremos de un tema que levanta dudas, controversias y hasta temores: la brujería en Semana Santa. ¿Es peligroso hacer rituales en estos días? ¿Se abren portales? ¿Es cierto eso que dicen que en esos días el maléfico anda suelto? Pues para responder todo esto y mucho más, nos acompaña nuestra querida Dianita de Secreto de Bruja. Dianita, bienvenida una vez más por acá. No, muchas gracias por invitarme. La verdad es que yo nunca me voy a cansar de repetir. Yo me la paso súper bien venir aquí contigo, con tu equipo. Es padrísimo. Y tienes público, ¿eh? Eres la única que viene a ver, ¿eh? Porque ya tienes público aquí. Normalmente estamos nada más los de la producción, pero ahora hay público acá. O sea, aplaudan los del público. Para que no crean que estoy mintiendo. Sí. Ahorita ya vamos a empezar con las catafixias y todo el rollo. Oye, este tema está interesantísimo. Padrísimo. La brujería en Semana Santa. Y es que quizá crecemos con una idea que nos encaminan de que, pues sí, efectivamente es una semana que de hecho, pues hasta las vacaciones se dan en razón de que estamos en un país que viene con esta creencia, ¿no? Claro. Estas vacaciones existen por el respeto que hay hacia, pues digámoslo así, la muerte del Maestro Jesucristo, ¿no? Una semana que es rara. Yo creo que no soy la única que lo dice. O sea, de verdad la energía toda esta semana se siente rara. Sí, claro. Pero sobre todo lo que son el jueves, el viernes, sábado y domingo están pero poderosos. Poderosos. Sí. Y precisamente te lo comento desde el punto no solamente de como persona, ni como bruja, sino como yo creo de percibir situaciones más allá de las las normales, ¿no? O sea, porque como bruja cualquiera te puede venir y decirte es un día muy bueno el Viernes Santo para hacer brujería. Es la realidad. Pero yo pensé que en ese día no trabajaban. No, claro que sí. Pues es sobre todo para las brujas que se dedican a hacer brujería. Bueno, es que no me gusta. Tú sabes que no me gusta etiquetarla en colores, pero como coloquialmente le llaman brujería negra, es el mejor día del año. ¿En serio? Claro. Yo tenía entendido que esos días decían, no, nosotros no trabajamos en esos días porque es peligroso. Hay brujos que no lo hacen y es muy respetable. Sin embargo, lo que pasa en Semana Santa es que se abre un portal, bueno, no un portal, muchos portales o sea, para todo. O sea, desde brujerías o bueno, hechizos que pueden ayudar
beneficiar a alguna persona, son más poderosos, pero así como también si tú le quieres hacer daño a otra persona, o sea, el Viernes Santo es el día que no se te puede pasar. Y no son consejos, ¿eh? No. Pero es que de verdad, o sea, son días caóticos. Ok. Además, hasta estadísticamente, pues estas vacaciones son en las vacaciones que más accidentes hay, muertes hay. O sea, esta y por lo que es Navidad. Ajá, es cierto. Es durísimo. ¿Y por qué hay tanta carga energética en estos días? Bueno, es una realidad. Que el Maestro Jesucristo existió. O sea, no podemos negar su existencia, no solamente por los registros bíblicos. O sea, hay historia que demuestra su existencia de él. ¿Qué pasa? Él estaba en otra dimensión. O sea, él vino a enseñarnos. Pues vaya, cosas que quizás hasta la fecha no logramos entender, ¿no? ¿Y qué pasa? Detrás de todo esto, pues obviamente... tú lo sabes, en este mundo, así como pues tú también tienes capacidades, tienes dones, existe lo bueno, existe lo malo. Y precisamente el Viernes Santo se abren portales de los cuales entidades negativas de bajo astral salen y están rondando por todo el planeta. Y vas a decir, ¿y por qué? Porque es el día que fallece el Maestro Jesucristo, es la burla de ellos, es la manera de venirse a disfrutar ese momento. Ahora, yo respeto las creencias de cada quien, no me gusta meterme en nada de eso, pero imagínate, luego hacen las representaciones también de la muerte de Jesucristo. Como la que hay en Iztapalapa, que muy famosa. Lo disfrutan. Esas entidades disfrutan ir a ver eso, porque dicen, es otra vez el recordar que lo matamos, que lo acabamos. O sea, eso. Por eso es que, o sea, si de por sí la Semana Santa es fuerte, es la semana que más trabajo tenemos. Muchos brujos, como dices, hay otros que no trabajan, pero pues sí es una realidad que el Viernes Santo es el mejor día del año para hacer brujerías. Oye, ¿y se hacen algún tipo de brujerías especiales en esa fecha? Pues mira, yo te voy a decir que con mis conocidos que tengo del gremio y todo eso, pues la mayoría lo que trabajan es cualquier tipo de trabajo, pero que tenga que ver también con energías de bajo astral. O sea, lo que son brujerías para... pues hacerle daño a alguien. Digo, no quiero ser tan explícita, ¿verdad? Pero desvivir a alguien, o sea, y como son, o sea, tienes prácticamente las entidades aquí a la mano, o sea, es todavía más fácil. Wow. Ahora, no por eso significa que en esas fechas no se pueda trabajar pues otro tipo de cosas. Sí se puede, porque también puedes canalizar otras energías. El problema pues es que pues sí, como bruja, como brujo, tienes que saber lo que estás haciendo, porque si quieres hacer un hechizo, no sé, un endulzamiento, vamos a suponer, ¿no? Un ejemplo. ¿Qué pasa? Haz de cuenta que cuando tú te pones a hacer cualquier tipo de hechizo, tú entras como en un plano donde tú te vuelves un foco, una luz. Y es un plano donde todo está oscuro. Entonces, en ese plano es donde vienen todas se empiezan a acercar. Entonces, si de por sí es un trabajo bueno, ¿qué pasa? Que de ahí te lo pueden atosigar y hasta te lo pueden tumbar. Entonces, obviamente debes de saber protegerte, debes de saber proteger a las personas con las que estás trabajando. Pero yo puedo decir que también esta semana está buenísima para hacer hechizos de buena suerte, hacer hechizos también de abundancia. O sea, todo eso también. ¿Y esos hechizos los puede hacer uno o no? ¿O tiene que ser nada más? Pues mira, yo sí en esta semana en específico recomendaría que no los hicieras. No los hicieran, nada. O sea, esta semana tratar de llevársela tranqui en cuestiones de hechizos. Sí pueden manifestar, sí pueden, ese tipo de cositas sí, pero lo que es decir, ay, es que se me ocurrió hacerle un amarre al cucaracho, mejor no hacerlo. Porque puedes, como dices, atraer entidades del bajo astral. Sí, ¿no? Y para que después dejemos portales abiertos en casa, pues no. Y te digo, es que sí hay cosas muy fuertes que pasan aquí en Semana Santa. Tienes unas historias muy buenas, nos has contado por acá. Sí. ¿Tienes historias de brujos en Semana Santa? Sí. Fíjate que yo me acuerdo mucho. Primero voy a iniciar con una propia. Yo
Yo siempre lo he dicho, yo crecí allá en un pueblo. Me encanta, yo no salgo de esas zonas rurales, a mí me fascina. Cuando yo era pequeña siempre acostumbrábamos irnos en Semana Santa pues para allá, porque pues estábamos en la ciudad, íbamos, veníamos. ¿Qué pasa? Que en una de esas tantas Semanas Santas, hasta raro, porque yo no me acuerdo que en Semana Santa fuéramos a los maizales, o sea, fue una ocasión especial, rara. Y yo me acuerdo porque yo siempre me iba con mi abuelo, en paz descanse, a ver pues sí, porque ellos sembraban. Entonces yo me acuerdo que esa vez me fui con él. Para eso, pues siempre mis tíos también estaban ahí trabajando la tierra. Entonces, pues se me ocurre empezar a caminar entre los maizales. Para eso yo no sabía que yo traía un don. O sea, pues yo tendría como 8 o 9 años. O sea, estaba bien escuincla. Y me creerás que de repente yo escuchaba que alguien caminaba detrás de mí porque yo me les perdí. O sea, y pues mi abuela tiene de esos campos que eran grandísimos. O sea, entonces pues se me ocurre irme caminando y yo sentía que alguien venía detrás de mí. Yo dije, alguno de mis primos o mi abuelo me viene cuidando, no sé, ¿no? Entonces yo todavía iba caminando ahí bien valiéndome, ¿no? Y de repente no sé por qué volteo y no había nadie. Y tú vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene? No, o sea, qué de emocionante tiene. Fue un Viernes Santo. Haz de cuenta que para eso siempre allá, cuando va a ser Viernes Santo, todo el día hay mucho sol. Excepto a las 3 de la tarde. ¿Llueve o qué? Se empieza a nublar muchísimo de un momento al otro. O sea, las nubes llegan, pero pum, y llueve, pero recio. Lloverá, yo creo, a más tardar una media hora y se quita. Porque es precisamente pasa mucho eso, la muerte de Jesucristo. En ese lapso, yo creo serían como las 2:30, 3 de la tarde. Apenas iba a empezarse a nublar. Entonces, cuando yo empiezo a caminar para salir de la siembra, literalmente yo veía que había un señor que era como, haz de cuenta, como vestido todo de negro, así con estas gabardinas grandes, todo. Igual la cara no se le veía, era negra, pero traía un sombrero. Y así como yo iba caminando, o sea, el señor se movía, pero por ejemplo, primero lo veía de un lado, luego lo veía del otro y me iba siguiendo y nada más así iba como viendo, ¿no? Entonces yo le conté a mi papá. Ya cuando, o sea, ya después yo le dije, ay, ¿qué crees que me pasó? Y vi esto y el otro. Y me dijo mi papá, no vuelvas a hacer eso. Dice, porque aquí en el pueblo así se roban a los niños. De hecho, también en los Viernes Santos, allá en el pueblo tengo otra tía que exactamente su casa, atrás hay un, ¿cómo les llaman? Es como un pequeño lago. No me acuerdo ¿Manantial? Cómo les llaman. No es como, haz de cuenta, son árboles y así está el agua, pero está hondísimo. O sea, como un ojo de... serán más o menos como un ojo de agua, pero no es grande. O sea, estamos hablando de que es de largo, yo creo, unos 100 metros, pero de hondo está profundo. Y mi papá decía que, porque pues ese estaba desde que mi papá estaba escuincle y decía que en ese no nos acercáramos en Semana Santa, porque precisamente los niños que se acercaban ahí, el diablo los jalaba por el agua. Y o sea que era el diablo, el hombre de negro. Allá lo decían mucho que era el diablo. Yo personalmente, pues no creo que sea el diablo porque pues sabemos que allá se maneja por jerarquías, ¿no? Y no creo que el señor tenga el tiempo de subir, pero por lo menos de que era alguno de sus súbditos. Pues de que andaba por acá, pues sí. Y decían de verdad que los niños que se perdían de ahí mismo cerca, la última vez que los veían era ahí en ese laguito, en ese espacio de agua, y nunca los volvían a encontrar y se metían así, esperaban la temporada que bajaba el agua, nunca encontraron cuerpos, nunca encontraban nada. O sea, desaparecían. Órale, qué grueso. Y eso era en Semana Santa. Y también tengo algunas historias de algunos clientes que, por ejemplo, una señora que a ella y a su, no me acuerdo si sería hijo o nieto, estamos hablando de esas personas también de pueblos, en una Semana Santa, un perro
los venía siguiendo. Es que, ¿sabes qué pasa? No sé si, digo, aquí en la ciudad no se ve, pero hay muchas zonas donde cuando es Semana Santa y sobre todo el Viernes Santo, llega a cierta hora y ya no hay nadie en la calle. O sea, la gente lo respeta tanto que ni salen, ¿En serio? No Se nada. guardan. Ajá. Y a la gente que por alguna razón tienen que salir, que fue el caso de esta clienta señora que tengo, pues sí le fue en feria, porque dice que primero iba caminando con su hijo, que su hijo estaba también chiquito, y que iban del mercado para la casa y que los empezó a seguir un perro, pero que primero era un perro mediano. Y que así como iban caminando, de repente pues ella volteaba y el perro se iba haciendo más grande. Hasta que ya casi llegando a la casa, ella ya no quería ni voltear porque que se escuchaba como el perro nada más así gruñía y rascaba con las patas así el piso. El piso. Y hasta que llegaron y lo que hizo pues fue encerrarse y cuidar al niño, porque dicen en muchos pueblos que así es como se van a buscar a los niños. O sea, quién sabe por qué es la creencia de que buscan niños en ese día esas entidades. ¿Y qué sería un nahual? No creo. Yo sí le voy a que son más como demonios o ese tipo, porque pues mira que hasta como brujas. Pues sí usamos protecciones para eso, pero pues estás de acuerdo que una bruja chingona no le tienes miedo a un nahual. Pues es casi, ¿no? Entre brujos no nos leemos la mano, ¿no? Pero, y pues la mayoría de señoras que están en esos pueblitos, pues también le saben a esto. Entonces yo siento que es otra cosa más allá de eso. Además de que no dudo que los nahuales, pues también en estas fechas hagan algo. Pero bueno, un tema importante, no sé si tú lo sabías, pero el nahualismo no es una cualidad, no es una magia. ¿Cómo? Entonces, el nahualismo es un estilo de vida. Ah, no sabía eso. Los nahuales no es nada más porque ya de repente un día digan quiero ser nahual. El nahual viene de familia, o sea, y desde que nacen ellos ya, o sea, tienen su preparación y todo para que conforme van creciendo puedan desarrollar sus cualidades. Tienen igual sus metodologías, todo, pero el ser nahual, o sea, no, eso no se puede estudiar. Así como quizá aprender el tarot o cualquier otra cosa. Eso ya lo traes. Viene de familia. Y un nahual es un hombre que se convierte en perro, ¿no? Y perro en hombre. Puede transformarse en bastantes... ¿En animales? En animales, ¿no? Pero pues sí hay creencias de que hay muchas personas que pueden hacerlo en diferentes tipos de animales, como hay otros que lo hacen en perros. Fíjate que de allá del pueblo también, y cómo esto desenfoca mucho a Semana Santa, ¿no? Allá en el pueblo, mi abuelo, mi otro abuelo por parte de mi mamá, en paz descanse también, él tuvo trabajando un nahual con él. Él no era brujo, él era premonitor, o sea, podía ver el futuro, pero, o sea, esto no tiene nada que ver con brujería, o sea, mi abuelo no, nada de lo eso. Que pasaba. Pero jamás brujería. ¿Qué pasa y qué sucede? Mis abuelos, por parte de mi mamá, ellos siempre se dedicaron al pan. Y vendían mucho. O sea, imagínate, ellos allá en el pueblo compraron una casa donde ellos tenían hasta su horno de piedra. O sea, de esos grandísimos. Entonces, pues, por lo mismo de que hacían muchísimo, pues tenían a gente trabajando con ellos. Entonces, mi abuelo un tiempo se empezó a dar cuenta que le empezaban a faltar costales. Que de azúcar, que de harina, o sea, pero costales, no eran kilos, o sea, eran todo el costal. Costales enteros, ¿no? Ahora, para esto, la verdad, pues si voy a decir la neta del planeta, mi abuelito sí era bien así como yo, la verdad. Era bien. Abuela, sí. Yo siempre les digo a mis papás, esto es heredado. Como el nahualismo, pero sí, también. Eso se llama alcoholismo. No, bueno, mi abuelito la verdad es que sí le gustaba mucho, pues tomar pues de pueblo también el señor, pues obvio, claro. ¿No? Pero de esas personas responsables, que podían echarse sus tragos, pero a trabajar. Bueno, pues un día estaban ahí mis tíos con mi abuelo y algunos trabajadores y estaban tomando, porque también cuando no estaban en el pan, mi abuelo le hacía mucho a la mecánica igual, de carros, ¿no? Entonces, pues cuando no había, o sea, una cosa, pues con salió la una otra, chamba, ¿no? otra.
Entonces dice que en una de esas, haz de cuenta que del horno de piedra, porque era un terreno muy grande, a la casa eran yo creo unos 70, 80 metros. O sea, sí era algo... Un espacio grande. Un espacio grande, pero abierto. Ajá. Entonces en eso contaba mi abuelo que él veía como estaba un animal, como un coyote, cargándose los costales en la espalda. Y para eso no estaba en 4 patas, o sea, estaba en 2, pero que el animal así agarraba los costales y se los cargaba y ya traía varios costales y dijo, esto es lo que se lo está robando. Ajá. Mi abuelo siempre fue muy bueno para todo. Y lo que él hizo, porque pues dices, oye, un coyote parado en 2 patas, poniéndose pues los costales, como que esto no está raro, ¿no? Agarró un cuchillo de esos de los que usaban para la panadería y así desde lejos lo aventó. Le cayó y le alcanzó a lastimar una pata de adelante. Okay. No me acuerdo cuál habrá dicho, pero o sea, una de las 2 patas sí le dio. Tanto que dejó los costales y se fue corriendo ya en 4 patas, ¿no? Ok. Pasaron 3, 4 días y no se presentó el otro trabajador. Ahí no sospecharon nada. Dijeron, se agarró la fiesta, pues están de vacaciones. Ajá. Cuando regresa el trabajador, resulta que de la pata donde habían lastimado al animal, traía él una venda. Y pues de ahí la gente empezó, o sea, mi abuelo empezó a investigar y todos decían que el muchacho, porque era un muchacho, era Nahual. Órale. Y yo me acuerdo, fíjate, yo también me acuerdo porque después mis abuelitos se cambiaron mucho de casas cuando yo era pequeña. No sé, digo, a mí me hubiera gustado verlos en un solo lugar, ¿no? Pero por las situaciones y todo los orillaron a perder su casa. Y pues ya cuando ellos tuvieron pues su edad ya no encontraron como una tranquilidad en un lugar, ¿no? En una de las casas en las que ellos estuvieron también era un espacio muy grande. En esa casa, haz de cuenta, estaba la casa principal, que era donde estaban mis abuelos. Había otro como espacio donde se quedaba uno de mis tíos y enfrente era donde pues se quedaban las visitas, en este caso nosotros. No estaban las casas unidas, o sea, tenías que salir como para poder llegar a la otra. Ok. Entonces, al fondo de esas, de donde estaba, pues digamos, mi tío y donde nos quedábamos nosotros, haz de cuenta, 15 metros y había una puerta. Una puerta que mis abuelos siempre le ponían candado y todo. Y en el día la abrían, pero ya llegaba la noche y la cerraban. Era lo único que cerraban, te lo juro. ¿Y qué había todo ahí? Lo demás abierto. Tú ibas para atrás y era como un cuarto sin techo. Ajá. Y atrás muchos árboles, pero era una barda enorme. Y yo una vez sí les pregunté, pues por curiosidad a mis abuelos, ¿no? Oigan, ¿por qué cierran? Y uno de mis tíos dijo, es que cerramos, o sea, ni siquiera dejó que mis abuelos contestaran, porque en las noches se viene a meter un perro. Dice, pero es un perro negro que gruñe muy feo. Dice, y se pone a tocar en las puertas. Y yo cuando dicen tocar, pues yo me imaginé rasguñar, ¿no? Y decía, no, tocaba. Pues bueno, en una de esas noches, pues de las que me tocó quedarme allá, en Semana Santa, no dejaron cerrado. ¿Y qué pasó? Pues todos salieron a corretear al perro. Anda, se metió. Sí, pero lo curioso era que decían que era un perro que corría como si se enderezara las manos. Como en 2 patas. Ajá, pero así agachado. O sea, como que se encorgaba. Se encorgaba. Como así. Ajá, esa palabra. Mi dislexia no me deja pronunciarla. Se encorvaba. Pero, esa palabra pero que caminaba así con las manos metidas. Y así corría. Y pues hasta que lo corrieron. Pero pues sí, ya después en las noches, después de esa, porque nosotros acostumbrábamos quedarnos toda la semana entera, pues esa puerta ya la cerraban, pero se escuchaba como en las noches iban a golpearla bien duro del otro lado. ¿Cómo se brincaba? ¿Quién sabe? O sea, había una barda y era como un cuarto sin techo y de ahí se metía. Sí.
Y por ejemplo, también ahorita que me estoy acordando allá igual, este pueblo del que estoy contando van a decir, bueno, ¿y cuál es ¿Qué el pueblo? es? ¿No? Yo también ya me quedé con la duda. Aculco, Ok. que queda aquí en la carretera México-Querétaro. Ok. Está la desviación en el kilómetro 115 hacia adentro. Ajá. Arroyo Zarco, todo eso. Posiblemente alguien de allá nos verá. Ok. Todas estas historias son de allá. Yo me acuerdo que también mis abuelos tenían un perrito que se llamaba Terry. Así, el Terry. Y era un perrito bien chistoso. Pero no se dejaba de nadie. O sea, con la familia andaba como si nada, pero llegaba alguien así de fuera y era agresivo. Ok. Pues el chiste fue que se les perdió. Fue muy raro porque mis abuelos no vivían tan cerca de donde vivía una de mis tías. Ajá. ¿Por qué digo esto? Mi tía lo encuentra al perro en la casa de la vecina de atrás, con las tripas de fuera colgando en un en un lazo. ¿Y por qué? Pues algo habrá hecho, porque pues esa señora, que de hecho no es tía mía ya, pero sí es tía de mi papá. Ajá. Ella tiene fama de ser bruja, y no cualquier bruja. Ella es de esas brujas que aquí en México alguna vez todos hemos escuchado, que se convierte en bola de fuego. Y de hecho de esa señora tengo también historias, yo pues personalmente. Cuéntanos. Fíjate que esa señora yo jamás me llevé mal con ella. Yo siento que ¿Era algo mamá, había. hermana de tu papá? No, era ¿Tía? tía de mi papá. Ajá. O sea, todavía alcanza a ser tía de mi papá, Ajá. pero pues ya por la. Sí, ya tuya ya. Ya no. Ajá. La señora, no voy a decir su nombre. No. Pero ¿Sigue viva? Sí, sigue viva. Ok. Pero te lo juro que la señora era rara. Ella vivía, no sé, digo, detrás de donde vive una de mis tías. Ajá. Para eso mi tía ya vive prácticamente, es la última casa de la calle. Okay. Y no es como que sean casas pegadas. O sea, estamos hablando de que terrenos y casas, terrenos y casas. Entonces, pues digamos, la casa de ella y la de mi tía son las últimas, ¿no? Ok. Muchas veces cuando íbamos a casa de mi tía, mis primos y yo en las noches veíamos como un pájaro así enorme. Así llegaba y se metía hacia la casa de ella. Pero un pájaro enorme, haz de cuenta de esos buitres así, así gigantesco. Y decías, ¿cómo aquí en México va a haber uno de esos animales? O sea, claro. en el desierto te lo creo. Sí, pero pues acá cerca de la ciudad, digo, porque realmente no está tan lejos de la ciudad. Pues Aculco queda 1 hora de aquí. ¿Cómo de qué tamaño era? Pues yo creo que abriendo así las alas, unos 2 metros casi. Okay. Se veía impresionante ese animal cuando se iba a meter allá atrás. Y en la noche llegaba. Haz de cuenta que por ahí cuando ya iba bajando el sol siempre lo veíamos. Ajá. Bueno, allá en el pueblo también creen que además de convertirse en bolas de fuego, se transforman en algo muy similar a los guajolotes, como entre un guajolote y un y uno de estos que comen carroña, los buitres, ¿no? Algo así muy Me acuerdo parecido. Que una vez contaste una anécdota también de una bruja que era como un guajolote. Sí. Justo. Bueno, pues haz de cuenta que esta señora, yo siempre las veces que la llegué a tratar, me saludaba muy bien. O sea, hasta me decía así como de, a ver cuándo vienes a visitarme, que no sé qué. Y le decía a mi papá, a ver cuándo me la traes. Y yo así como de, sí, nunca me dio miedo la señora, ¿eh? Okay. La señora jamás me dio miedo. Pero mi papá un día me dijo, porque nosotros luego mi papá y yo éramos de irnos a caminar hacia el cerro. Uh-huh. Y en una de esas nos encontramos a la señora y me dice, ve a la señora. Ahorita va hacia el río y como se va a ir acercando al río, la vas a ir viendo que se va haciendo más pequeña hasta que se desaparece en el río. Dicho y hecho, así. Y tú veías y después te acercabas y decías, pues ¿a poco sí está tan lejos esto? Las piedras tan gigantes. Ajá. No, ella se iba haciendo chiquita. Órale. Hasta que llegaba así al arroyo y en el arroyo se perdía. Qué grueso. Así. Y mi hermano el mayor, tengo un hermano mayor, él sí él tuvo un conflicto con ella. Él fue de esos muchachos que desde pues muy pequeños ya andaban manejando, se dedicaba a la mecánica, todo eso, y en una de esas se fue para allá, para el pueblo. Uh-huh. Cuando mi tía tenía a mis primos pequeños, ahora para eso él me lleva
como 12 años. Ok. 11, 12 años. Ajá. O sea, ya estaba Ya más grande. Yo estaba chiquitita. Entonces él tendría como 15, 16, se fue para el pueblo, llevaba su carro, él ya le sabía la mecánica, pues mi familia es de mecánicos. Desde tu abuelo. Eso. Ajá. Entonces, dice que para eso tuvo un pleito con el hijo de esta señora, él le gana, estamos hablando de que pues el pueblo, las riñas, pues sí, no, mucha violencia. Se pelearon. No lo hagan. Se pelearon y pues le ganó. Entonces, ya el chiste es que le dijo que lo amenazó hasta de lo que se iba a morir, ¿no? El hijo de la señora. El hijo de la señora a mi hermano. Entonces, esa noche él se queda arreglando su carro, pues hay algunos detalles para poderse regresar al otro día. Okay. La casa de mi tía, o sea, si para eso ahorita todavía no hay tanta luz allá, o sea, estamos hablando de que estoy hablando de hace 20 años, quizá. O sea, mucho tiempo. Sí, menos iba a haber luz. O sea, nada más era la luz de la casa prácticamente. Claro, y la luna. Mis primos estaban así, yo creo en brazos. O sea, entonces, ay Dios, ¿qué fue eso? Ay. No sé, qué sé, como una campana. Bueno, pasa que él se mete debajo del carro. Y él dice que de repente, o sea, él escuchaba cómo aventaban piedritas. Okay. O sea, caían piedritas hacia al lado de él. Y que él pensaba que eran los otros primos. O sea, que estaban vacilando. Se salió a asomar y que les digo, no, pues ya salgan, ¿qué están haciendo, no? La casa de mi tía es de un piso hasta la fecha. O sea, ha sido de un piso. Entonces, él se vuelve a acercar al carro ya después de que salió, buscó todo. Nadie. No había nadie. Nadie. Te digo que haz de cuenta que estaba el foco, estaba un carro y mi tía tenía otro carro al fondo que no servía, pero tenía, o sea, se alcanzaba a reflejar él. Entonces dice que él de repente así parado estaba terminando de arreglar ahí metiéndole mano, que él no sabe cómo, por qué voltea. ¿A ver su reflejo? A ver su reflejo. Y con la luz que estaba así, él solamente vio, y ve, hasta te cuento y hasta se me eriza la piel, que atrás de él estaba bajando algo con unas manos así grandísimas y que estaba a punto de agarrarlo y que en eso él se voltea. Y dice que la cosa, o sea, lo que lo quería agarrar, que nada más se quedó así, no esperaba que lo volteara. Que lo viera. Ajá. ¿Y qué era? Entonces que se quedó así. Hasta la fecha dice que, porque él duró años sin poder contar esto, hasta que apenas ha de tener como 2 años que me lo pudo contar a mí. Porque él te lo contaba y lloraba. Así él se soltaba, él no podía. Y dice, no he trabajado en acordarme de la cara. Dice, porque la cara la tuve así. De frente. Dice, y sí me he de acordar, dice, pero algo me bloquea para no recordarla. Para no recordarla. Dice, porque hasta yo siento que era mujer. Pero dice, era algo que estaba flotando con unas manos enormes. Siempre a las brujas las asocian con manos muy grandes. Sí, las manotas. Y ay, me acordé de un chiste de Pepito. No. Bueno, el chiste es que lo quería agarrar. Ajá. Y que traía como una túnica tipo Scream. Él la describe así. Como la negra. Ajá. Pero para eso dice, lo que me sorprendió es que al lado de ella, también volando, porque eso venía volando, traía como un animalito, como si fuera como un perro, un gato. Dice, cuando me ve, se echa hacia atrás de la impresión. El animal le da vueltas, dice, y era un animal con luz, y se hizo una bola de fuego. Dice, en eso yo ya no me quedé a ver más. Patitas, ¿para qué las quiero? Y se metió a la casa de mi tía. Mi tía cuenta que ella estaba en la cocina. Dice que escuchó el golpe de la puerta cuando él entró, pero que en lo que ella se volteó, él ya estaba hasta adentro y llorando, pero así a mares. Apanicado. Horrible. No manches. ¿Y entonces se cree que era la mamá? Era la mamá. Porque ella se hacía bola de fuego. Efectivamente. Y allá en el pueblo, hasta a mi papá le pasó cuando él también era pequeño. Bueno, no pequeño, él ya era también adolescente, pero allá las brujas acostumbran como agarrarte y perderte. O
sobre todo a los hombres. ¿A poco? Ajá, haz de cuenta, ven a los hombres solos y mi papá cuenta que es así, que tú puedes, o sea, vas caminando. En el cerro. Ajá, y que de repente como que todo se oscurece. Y que tú ya nada más vas viendo un caminito. Ok. Y que pues tú vas por ese caminito. Sobre el camino que ves, lo único que ves. Esa vez, hasta mi papá, él jura y perjura, dice, esa vez yo iba sobrio. Dice, no tomé nada. Es más, creo que lo había mandado mi abuela por pan. Pero para eso, pues, era mucho lo que se caminaba de las casas al centro del pueblo. Y dice que cuando mi papá dice que cuando él reaccionó, él estaba arriba de nopales. O sea, ¿cómo vas a explicar que una persona consciente se va a ir a meter a la nopalera? Se sube en la nopalera? No, y dice, ni siquiera así entre nopales, en medio de nopales, no, dice arriba de un nopal. Ahí estaba yo. Qué raro. No, o sea, y todas estas historias, o sea, ahorita que estoy acordándome, o sea, todo esto pasa en Semana Santa. Por eso es que dices que hay que guardarse, ¿no? Que, sí, de hecho, que no debes de salir en la noche, que no mi debes mayor consejo para Semana Santa, y te voy a decir algo, ahorita mi cumpleaños es el 19 de abril, cae en sábado de gloria, no lo voy a festejar. Mi mayor consejo en Semana Santa es no salgan, sobre todo a fiestas, o sea, no. Quédense en casa. Es más, si quieren de repente que se les antoje una chelita, algo, tómensela, pero en casa. En casa. No vayan a otro lado. Y si van a ir a visitar a la familia, quédense en casa de la familia. O sea, no se vayan a otro lado. Son temporadas muy feas. Muy, muy feas. Y precisamente el diablo anda suelto. Yo tuve también por ahí la historia de una gitana que el nieto, por mal portado, se le sale de la casa. De la casa cuando le dijo no salgas porque en Semana Santa. Era Viernes Santo. Ok. Bueno, pues el chamaco después regresa bien espantado porque un animal, también como un perro, lo estaba persiguiendo. Y el perro no se iba y se quedaba en la puerta. Qué grueso. Y a mí me pasó también ahorita que estoy haciendo memoria, igual en una Semana Santa, mis papás, mira, yo no juzgo la crianza de mis padres jamás. Yo creo que nadie viene en esta vida con un manual para ser los mejores padres, pero pues sí, realmente mis papás a mí sí me criaron con la idea de que si no te portas bien, te va a salir el diablo. Claro. Esa era su manera de crianza. Entonces, pues yo andaba bien espantada desde pequeña, ¿no? Y ya está con el tiempo, pues ya eso se pasó. Pero yo me acuerdo que en una Semana Santa, no sé qué habré hecho, porque yo ni siquiera era mal portada, pero el chiste fue que mis papás me regañaron bien feo y me dijeron, y te va a salir el diablo, ¿no? Para eso vivíamos en un departamento en la ciudad. O sea, esto sí fue en la ciudad. Okay. En la Ciudad de México, en un segundo piso y teníamos balcón. Ok. Entonces, te voy a decir algo. Es una mentira que a los demonios y todas estas entidades le tienen miedo a lo que es como santos y todo esto. O sea, tú les puedes ir y ponerles figuras y no les da miedo. O sea, no se van. Y menos en estas fechas. Ni con una cruz. Gran poder, no. Bueno, pasa que pues en una de esas yo me asomo al balcón. Yo creo que serían como las 2, 3 de la tarde. Eso sí no te puedo confirmar que haya sido en Viernes Santo, pero de que fue en Semana Santa. Fue en esa temporada. Fue en Semana Santa. Y yo estaba así nada más pues viendo por el balcón. Yo creo que yo quería salir a algún lugar. Y por eso me regañaron mis papás. Te tenían castigada. Entonces no sé cómo volteo. Yo casi vivía en la esquina de la calle y casi enfrente de donde estábamos había un altar de la Virgen, de la Virgen de Guadalupe. Por eso te digo, no le tienen miedo a nada ellos y menos en estas fechas. Veo como un señor, pero así viejito, venía caminando por la calle. Un señor que jamás en la vida habíamos visto porque pues conocíamos a toda la gente de la colonia. Bueno, pues el chiste era que cuando me ve el viejito, nada más se me quedaba viendo así y me sonreía. Y yo me quedaba así como de ¿qué onda con este señor, no? Y no sé cómo volteó. El señor venía así como
pues vaya, o sea, mal vestido. O sea, realmente pareciera que su familia no le importaba que el señor se viera bien. O sea, venía mal, pero traía un bastón de víbora. Era un bastón así. ¿Te acuerdas del bastón que traía Jafar en la película de Aladín? Con una víbora así. Como una cobra. Y el bastón brillaba. Y ese señor agarró y así del otro lado de la acera se sienta a la altura de donde yo estaba y nada más se me quedaba viendo. Y me hacía así como ¿De que bajarás? Ven. No, yo que les digo a mis papás. Y yo creo a partir de ahí me lo dejaron de decir. Lo de te va a llevar el diablo. Porque les dije a mis papás, oigan, vayan a ver ahí este señor aquí afuera, pues que lo ven. Y sí lo vieron. Pero cuando ellos salieron, el señor no estaba como yo les dije, de que estaba así encorvado y todo eso. Estaba así derecho y que era un señor así de traje y todo, bien vestido. O sea, tú lo veías de una manera y tus papás de otra. De otra. Pero lo que sí seguía trayendo era el bastón de víbora. Y pues no sé, o sea, son cosas que no te explicas así como, pues el chiste fue que ese día sí hasta mis papás cerraron y todo la casa. Qué miedo. Y a partir de ahí me dejaron de decir eso de que te va a salir el te va a llevar el diablo. Pero ¿qué crees? Tiempo después, yo creo habrá sido como un año, lo volví a ver. Igual en fechas de semana. Al mismo señor Al mismo señor, pero esa vez sí nada más así como que pasó por allá afuera, me vio, se me quedó viendo, vio que yo estaba allá afuera y nada más me saludó. Me saludó y sabía cómo yo me llamaba, o sea, cómo rayos, y nada más así pasó, se fue. A todo el mundo le preguntamos por ese señor las 2 veces. Nadie sabía cómo se llamaba. No era un vecino de por ahí, nada. ¿Y por qué dices que sabía tu nombre? Porque me lo gritó. O sea, me gritó así desde donde él estaba, que iba caminando, así me dijo de que adiós, Ana. Y yo nada más me quedé así, no, pues me volví a meter. Sí, claro. Porque ese señor imponía. Claro. Pero sí, son cosas que te quedas así como... Te marcan. Sí. Y sí, ahorita que estoy analizando tanto, fíjate que con el proceso que yo he llevado aquí, es una mentira que yo te diga, me acuerdo de todo lo que he hecho, porque no. Claro. Te lo conté la primera vez que venimos. A mí me gustaba mucho hacer el trabajo de campo antes, que era irme a limpiar casas. Yo le llamo eso trabajo de campo. Y por ejemplo, o sea, el pensar que en su momento pude, pues vaya, sacar o quitarle cosas a gente que jamás en la vida yo pensé ver. O sea, y ahorita analizar todo eso y decir, perdón, no, puta, pero de verdad sí creces con todo esto alrededor y quizás hasta lo normalizas, ¿no? O sea, digo, te acostumbras. Ahora si viene cualquiera de esas cosas y pues no le voy a tener miedo, ¿verdad? Digo, tampoco le voy a decir otra cosa, gorro. Pero pues un respeto hay, ¿no? Claro. Pero sí te quedas y dices, oye, no manches, o sea, sí hay cosas feas. Claro. Y te digo, ¿Ya no haces este tipo de limpias, de trabajo de campo? Pues ya el tiempo no me da. Claro. Pero yo como si quisiera. Fíjate que yo... Y digo nada más porque muchas veces este tipo de programas los dicen es que es falso y todo eso, pero a mí sí me hubiera gustado hacer un programa... En vivo. De mis pero o sea, real, ¿sabes? O sea, de que vamos a investigar lugares que de verdad estén así y poder ir a trabajar sobre esos lugares. Claro. Porque si hay cosas deberíamos hacer eso en un episodio futuro. Estaría genial. Nos lanzamos y... Sí, una limpia. Pero sí, pues ves que así fue como te conté que me traje a uno de mis guardianes. Que te acuerdas, el que pusimos la foto que se alcanzaba a ver en el primer episodio. Si no han ido a ver mi primer episodio, vayan a verlo. Aquí lo ponemos ahorita para que lo vean. Vayan a verlo porque está buenísimo. Eso sí, no me esperen verse con maquillaje porque traía un problema de acné muy feo en esos momentos. ¿Cómo te tiraron hate, ¿Verdad? Porque decían, no se parece, pero no es, me dicen, es que no es Diana la que sale en TikTok.
porque se ponen muchos filtros. Sí. Y una señora me dijo, pues ponle los filtros, oye. Así, bien enojada la señora. No, pero es que, ¿sabes? Sí, como traía el problema del acné, pues no te puedes maquillar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene, hombre? Pues todo el mundo nos ha salido un granito. además estaba más gordita, la verdad. Pero vayan a verlo, sí soy yo. Pero así fue en una de mis limpias de campo y Dios, tantas cosas que hicimos. Yo me acuerdo que, imagínate, yo creo yo tan loca estaba que hasta apenas una amiga me recordó que en Semana Santa nos íbamos a meter a los panteones. No manches. Haz de cuenta que de donde yo vivo, atrás está el panteón del municipio. Ok. Y estaban las bardas muy bajas. Entonces lo que hacíamos era que nos metíamos por atrás, había terracería y nos brincábamos. Hasta que un día, esto no fue en Semana Santa, porque ya después lo empezamos a hacer bien seguido. Llegamos y había una tumba abierta. Así con la caja abierta, pero sin el cuerpo. No manches. Y de ahí jamás en la vida volvimos a ir. Ajá, pero... No, o sea, pero sí es peligroso, ¿no? Hacer eso en Semana Santa y te metes a panteones. Sí, de hecho, yo sí les recomiendo también que así como no vayan de fiesta ni nada de eso, también no vayan a meterse a panteones ni nada de eso en estas fechas. Claro. Porque, pues sí, es que no es que por las fechas las energías se potencian desde lo negativo hasta lo positivo. Entonces, por eso, pues en un panteón normalmente la gente pues deja tristezas. O sea, no hay, por mucho que son es puras piso, tragedias. Claro, son por mucho que es piso bendito y todo eso, o bueno, ¿cómo le llaman? Piso santo, algo así. El camposanto. Camposanto. Pues realmente no hay experiencias bonitas en un panteón, ¿sabes? Sí, es sufrimiento. Entonces, pues lo mejor no vayan. Si lo van a hacer, no se bañen antes de entrar a un panteón. Bueno, y esto en general, no solamente en Semana Santa. Sí, no hay que sí, no, porque se te abre el poro. Ah, claro. Se te abre el poro y te puedes enfermar. Claro, sí es cierto. Entonces no te bañes y pues más bien báñate después de regresar del panteón. Y hay un dicho más. Si vas a ir a un panteón, antes de llegar a tu casa, quítate los zapatos con los que fuiste al panteón y los lavas y ya después los vuelves a meter. O sea, no metas la tierra del panteón a tu casa. Justo. Es que la tierra de panteón es buenísima, mano. Ahí hacen muchos embrujos, ¿no? Con la tierra del panteón. Pero es que el problema es que también pues sí nos cuadramos mucho a veces en la magia negra, ¿no? Y por ejemplo decimos, es que sí, la tierra de panteón te sirve para afectar a una persona, tú la puedes enfermar, hay un hechizo buenísimo para hacer a una persona alcohólica. O sea, una persona que jamás en la vida ha tomado alcohol, tú haces un hechizo, no voy a decir cuál es porque no sería muy irresponsable de mi parte, pero con tierra de panteón tú lo puedes volver una persona viciosa. No me digas. Y es efectivo. Y es efectivo. ¿Lo has hecho? Alguna vez lo hice, pero como te lo dije, cambiamos. Cuando ya empecé a ver a la gente que me seguía, empecé a tratar con la gente, dije, no, yo no puedo enseñar esto, ni mucho menos continuar con este tipo de cosas, ¿no? Pero fíjate, hay hechizos también muy buenos, pero que sí son muy delicados. Pero, por ejemplo, nadie sabe que con la tierra de panteón también puedes hacer hechizos muy buenos para que te llegue el dinero. Y sin entrar en, digamos, algo oscuro. O sea, pásanos ese. Me interesa. Bueno, por ejemplo, afuera de casa, tener una maceta con tierra de panteón y que le pongas dinero, o sea, de tu dinero. ¿Y lo dinero entierres? que ya no vayas a ocupar, y lo entierres. Pero esto tiene que ser fuera de casa. O sea, si esto lo metemos a la casa, por eso te digo, es muy delicado. Ok. Esto, pues sí nos puede empezar a afectar como familia. Pero esta tiene que estar, por ejemplo, afuera de casa, cerca de la entrada principal. Porque, y así como entierras el dinero, va a abundar. Porque precisamente es tierra santa. Órale. Pero el problema es que si la metemos en casa, sí te puede afectar mucho. ¿Qué te puede pasar? Pues te puedes enfermar, puedes llevarte algún pues vaya alguna entidad, un fantasma, se te mete algo a casa. Que también hay muchas historias de esos de Semana Santa, de fantasmas que se meten a casas. ¿En Semana Santa? Sí. A ver, cuéntanos uno. Hace mucho tiempo yo también escuché de un lugar que precisamente ponían sus cruces de sal. Okay. Bueno, que yo siempre he recomendado las cruces de sal en casa. ¿En dónde? ¿En la puerta o en dónde? Ajá.
ya sea por dentro o por fuera. Ok. Es más, hasta ahí abajo de un tapete sin problema. De todos Haces modos, tu ahí cruz de está sal. tu cruz de ¿Sal sal. de grano o De la qué? sal que tengas en casa. Y esta hace que pues nada negativo puede entrar. ¿Por qué? Porque sí, precisamente con tanta cosa que hay, de repente a la gente las empiezan a espantar mucho. Ah, no me digas. Porque se les meten así. Obviamente, pues son entidades que no duran ahí todo el tiempo. Ajá. Pero pues que es como si fuera como en Día de Muertos, Halloween, que llegan unos días, ahí se quedan y pum, se van. Ok. Pero pues, lo mejor es ni siquiera dejarlos entrar. Entonces haces tu cruz de sal afuera y adentro. Ajá. Más bien donde tú quieras, afuera o adentro. Nada más una, con una es más que suficiente. Yo siempre la tengo por fuera y ahora sí que la tengo abajo del tapete para limpiar los zapatos. Oye, que el otro día vi que hay muchos tapetes que te venden para tu casa, para la puerta, que dicen bienvenidos. Que eso es lo peor que puedes hacer porque le estás dando bienvenida a seres, ¿no? A seres, así es. Yo la tengo, pero por dentro, no por fuera. Porque precisamente eso sí, tú puedes dejar que cualquier entidad entre a partir de ahí, de estarles dando la bienvenida. Y no solamente eso, luego hacemos ciertas bromas. Por ejemplo, a mi papá yo le tuve que quitar esa maña, porque luego no sé si te ha pasado que se te llega a abrir la puerta sola. Y mi papá era mucho de hacer la broma de pásate. Sí. Y yo le Sí, decía, es no, cierto. papá, ¿cómo que pásate? Sí, es cierto. Nunca hagan esas bromas. Si se les abre así la puerta sola, No eres bienvenido aquí. No, Fíjate sí. que me acaba de pasar en la semana. ¿A poco? Estaba ¿Y qué le dijiste? yo Pásate. en la casa. No, al contrario. Al contrario. Se abrió la puerta y yo dije, bueno, pudo haber sido el viento, pero entre si son peras o son manzanas, dije, no eres bienvenido aquí, vete de aquí. Y se abrió la puerta. Porque lo que ya hemos platicado acá y porque dices, no vaya a ser que se esté metiendo algo. Pero era muy cierto eso, que había muchos que decían, en casa de mi abuelita espantaban y decían, ay, es la visita. Sí, pásale, que es la visita, porque así le decían la visita. Ah, Y en casa de mi abuelita, ella vivía en un departamento, acá en Rochester se llamaba la calle, y había un pasillo largo. Mi papá un día estaba en casa de mi abuelita y vio pasar a alguien de un cuarto a otro. Ah, caray. Y le dijo, es que se oye aquí algo que tronó. Quizá en cámara no se están dando cuenta, pero están pasando cosas raras Sí, aquí en el ¿verdad? set. Desde hace rato. Están pasando cosas raras y no solamente aquí, porque ya sabí que los que estaban allá del otro lado ya también ya se vinieron ¿Sí? para acá. El Fer ya se vino igual para acá. Ay, no me digas. Están pasando ¿sí? cosas de ese lado también. Uy. Bueno, espantaban en casa de mi abuelita y decían que era la visita, pero de que veían pasar gente hasta que un día el teléfono sí se levantaba solito y flotaba. O sea, pasaban cosas fuertes ahí. Fíjate que ahorita que te digo, ahorita que me pongo a acordarme tantas cosas que ya después las dejé así como. También antes de venir, bueno, de irme a vivir otra vez hacia allá, hacia el estado, hacia el norte, te digo que mucho tiempo viví aquí en la ciudad. Iba y venía. En una de las casas que estuve aquí en la ciudad tenía un patio grande. Y en unas vacaciones, que también estoy casi segura que igual eran Semana Santa, porque mi hermano estaba, si no bien recién nacido, tendría como un año. Ajá. Y él nació en abril también. Nos estamos hablando de que era esa temporada. Sí. Uno de sus carros de estos de como para empujar al bebé, estabas de cuenta, estaba la puerta. La puerta siempre estaba abierta y lo metían acá atrás. Y de la puerta había unas escaleras del lado izquierdo. Estábamos nada más mi hermano, te digo, como de un año, mi mamá y yo. No sé qué fue lo que nos llamó la atención a ir a voltear a ver, que vemos como el carrito, te digo, de esos de empujar, o sea, no era un carrito chiquito, era de esos carros grandes. Ajá. Se mueve, se va detrás así sale de atrás de la puerta, se va dando la vuelta solito, se ve cómo lo iban moviendo así del volantito y se mete debajo de las escaleras del otro lado. Hizo esto, pum. Toda la vuelta. Nos quedamos así y mi mamá dijo, bueno, voy a cerrar la puerta. Para eso no sabíamos que el vecino de arriba, él decía que siempre entraba chiflando en la noche. Y sí,
siempre lo hacía, pero no sabíamos ¿Por qué? por qué. Hasta que su mamá nos dijo, creo que su mamá ya trascendió. Dice, es que Paco siempre llega chiflando en la noche. Dice, porque él ha visto un niño que juega en las noches ahí en el patio y pues tiene que pasar por el patio para poder subir. Dice, entonces para que ustedes lo escuchen y no lo vayan a espantar. Porque hasta pensó que era mi hermano las veces que lo llegó a ver, porque dice que no fue una. Y era el carrito del niño. Era el carrito del niño y pues mi hermano era mucho de dejar las cosas allá afuera porque pues era el único niño de ahí. Uh-huh. Entonces... pues dejaba ahí y que él decía que luego veía así al niño jugando con las cosas de mi hermano. Para eso mi hermano siempre fue buscado también por brujas. Desde que nació. Igual por las bolas de fuego allá en el pueblo. O sea, se lo quieren llevar. Se lo quieren llevar 2 veces. Dicen que a los bebés se los llevan, ¿no? Les tienen que ponen tijeras abajo de las almohadas y cosas, sí, ¿no? Para todo eso para que no se los lleven las brujas. Sí, no, a él le tocó que en un septiembre, o sea, esto sí no fue en Semana Santa, pero digo, no está de más contar la experiencia. No, pues sí. En un septiembre, precisamente en un 15 de septiembre, para 16 veces que se hace la fiesta de sí, claro, que es la independencia, ¿verdad? Ajá. Pues se nos ocurre, se queda uno de mis primos, mis papás y yo, junto con mi primo, mis papás, mi primo y yo decidimos salir a uno de esos bailes, ¿no? Pues yo nunca había ido y yo le estaba insistiendo a mis papás. Mi hermano pues se queda igual, él ahí sí tenía menos de 1 año, porque él nace en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, tenía 5 meses de nacido. Chiquititito. Se lo quedaron mis abuelos. O sea, ahí se quedó él dormido bien tranquilo, o sea, porque él sí era de esos niños que él se dormía y hasta el otro día no despertaba. Okay. Y entonces le dice mi abuela, mi mamá, pues váyanse, o sea, se los cuidamos, se queda mi abuelo y mi abuela con él. Para eso ellos vivían todavía en la casa que te digo que tenían el horno de la panadería. De piedra. Ajá. Uh-huh. Entonces mi abuelo se mete al baño, el baño quedaba como a 15 metros del cuarto donde estaba mi hermano. Y mi abuela está en el cuarto de hasta el fondo que queda hacia al lado, pero era una vueltezota para poder entrar al cuarto. O sea, sí tenías que caminar bastante. Ajá. Entonces dice mi abuelo que él entra al baño y de repente ya ahí cuando está entrando al baño empieza a escuchar que mi hermano llora, pero que lloró así, pero fuerte, o sea, como si estuviera sufriendo, ¿no? Entonces él se sale del baño, mi abuela también ya iba para allá. Esta casa, se me pasó a comentar, tenía 2 entradas. Una entrada estaba al lado de ese cuarto y la otra estaba hasta el fondo dando al baño, que era hacia donde salías hacia lo del lado de la panadería. Y cuando mi abuelo sale, pues prácticamente del baño está pues la puerta ahí al lado. Sale, va caminando hacia el cuarto, la puerta de atrás estaba abierta, cosa que cuando él entró al baño no estaba abierta, pero esa era de esas puertas que les ponían como un cablecito algo y le podías jalar desde afuera y abría la... Bueno, cuando él llega al cuarto, ese cuarto no tenía puerta, era de estos famosos cuartos que tenían como arcos. Okay. Entonces mis abuelitos, pues ya sabes, lo común, pues les ponían como cortinas. Claro. ¿No? En lugar de la puerta. Ajá. Entonces cuando abre mi abuelo, dice que él nada más sintió como algo sale y le pega así. Mi abuelo se va para atrás, hasta cayó así de, como vulgarmente dicen, no, perdón, pero pues de nalgas. Y la puerta de atrás se azota de golpe. ¡Pum! Algo salió del cuarto. Estaba con el bebé. Con mi hermano. Eso pasa el 15 de septiembre. Pero tu hermano estaba llorando. Mi hermano estaba llorando y no lo podían calmar. Nosotros habremos llegado como a la media hora de ahí. Cuando pasó eso habrá sido como a la 1:30 de la mañana. Porque nosotros llegamos, sabes, como a las 2:30. Y bueno, eso fue el 15 de septiembre. Nosotros acostumbrábamos, te digo, ir y venir. Sí tengo que recalcar para que no se nos pierda el hilo. Claro. Pero habremos ido a las 2 semanas de nuevo. Y a mi mamá le tocó ver ya las bolas de fuego. 2 días seguidos. De donde se dormía mi mamá estaba prácticamente la ventana, la cama. Y pues afuera de la ventana había un pirul. Estos árboles, pues sí, absorben mucha la energía negativa y son de los favoritos para este tipo de cosas.
Para las brujas. Para las brujas, el pirul. Aunque tiene sus beneficios también positivos, pues realmente una bruja siempre va a ir a cargar de malas energías ese tipo de árboles, porque son árboles tristes. Y afuera había un pirul, pero enorme. Y así daba, haz de cuenta, era yo creo 1 metro la ventana. Y el pirul. Y el pirul. Así. Y ahí estaban las bolas de fuego. Y ahí estaba una. Mi mamá dice que esa vez ella no sabe ni por qué le dio por despertar, pero que cuando abre los ojos, porque mi mamá siempre ha sido de sueño muy ligero. Cuando abre los ojos, porque sintió que le estaba dando como luz, nada más vio la bola de fuego hacia afuera de la ventana. Y cuando abre los ojos, se sube. Y cuando mi mamá, porque dijo, ay, estoy soñando, ¿no? O sea, me lo imaginé. Dice que cuando empezaba a conciliar el sueño de nuevo, empezó a bajar la bola de fuego otra vez y se volvía a despertar mi mamá bien y se volvía a subir, se escondía. Entonces fue cuando reaccionó y dijo, pues si crees que me voy a dormir, no voy a dormirme. Para eso hay una creencia muy certera que dicen que después del primer canto del gallo, que es más o menos a las 3:30, 4 de la mañana, ya esas cosas ya no aparecen, ya no hacen daño, o sea, ya no te pueden hacer nada. No sabía. Entonces mi mamá se esperó y como mis abuelos pues tenían gallos, ya cuando escuché el primer canto ya no hubo problema. Ya no hubo problema y ya se fue. No sabía eso. Pero eso fue un viernes en la noche, porque llegábamos en viernes, nos quedábamos todo el fin de semana. Viernes en la noche, el sábado le vuelve a pasar. Pero para eso ya ahora sí le hablo a mi papá. Y fíjate lo curioso, todos dormíamos en el mismo cuarto. Y no, mi papá y yo nunca nos percatamos de eso. Mi mamá fue la única. Solo ella se daba cuenta. Pero esa vez sí le habló mi mamá a mi papá. Y para eso también a ese tipo de brujas no les gusta el olor a pólvora. No sabía. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero no les gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que pues muy mal, pero nos gustaba mucho tronar cohetes. Claro. Pues es que antes era muy común. Antes era muy común. No lo hagan actualmente. Sí, no. Mi papá tenía estos famosos cañones R15. ¿no? Sí, los cañones que tronaban durísimo. Tronaban durísimo, ¿no? Entonces ya le habla a mi mamá a mi papá y lo que hace mi papá es de los que teníamos, pues los va y los truena así, los cañones en esa dirección, hacia allá. De ahí jamás volvió a molestar esa bruja. Órale. A mi mamá, y creo que como al mes y medio de ahí ya bautizaron a mi hermano. Y ya no tuvieron problemas. Ya no. Pero también les voy a decir algo, eso del bautizo es mera creencia general. Realmente las brujas todavía pueden dañar, estés o no estés bautizado. Y es que sí pasa mucho eso en los pueblos, ¿verdad? Las brujas. Sí, todavía se da muchísimo. Fíjate que de allá donde yo vengo hay un pueblo al lado que de hecho, pues, o sea, las mismas, creo que ya te lo había comentado, pero es famoso. Es famoso y que hasta las mismas combis, las líneas del transporte, traen brujas. Porque son pueblos de brujas, pero no brujas curanderas ni nada de eso. No, bolas brujas de fuego. De esas que andan ¿cómo se llama? En la noche. Tlahuelpuchis. Tlahuelpuchis, sí me acuerdo que nos plantaste la otra vez. Ellas son famosas por ser brujas de sangre. Una bruja de sangre se le conoce a la bruja que todo lo que trabaja lo trabaja a través de la energía vital de una persona. También ofrecen se les conoce como brujas rojas. Y qué fuerte. Qué historias. Y todo esto lo que desencadena la Semana Santa. O sea, porque de verdad créanme que estas historias que les acabo de contar ahorita, aunque no, bueno, estas últimas dos, que aunque no fueron de Semana Santa, también pueden pasar. Claro. Porque de verdad. No, y todo lo que nos contaste es de Semana Santa. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y de verdad. No hacer brujería. No vayan de fiesta. También. Nada que pueda comprometer su seguridad. Su seguridad. Dianita, muchísimas gracias. Oye, gracias. Ya te vi que andas con todo, con Eva Longoria. El otro día me sorprendió. Estuviste con Eva Longoria. ¿Qué le leíste las cartas? Le leí las cartas. Fíjate que yo cuánto me guardé ese proyecto, te lo juro, porque no podías hablar. No, sí, no estaba prohibido, pero dije, no se me vaya a cebar, a venir atrás, ¿no? Porque pues yo fui la única bruja que llamaron para ese proyecto. Y fue con Disney Plus y para una película que está buenísima.
precisamente es de Alexander Yun, viaje malo, muy malo, terrible, no sé qué. Véanla. Y tuvimos la oportunidad de leerle las cartas a Eva y a Paulina Chávez, que ella también estuvo en estos proyectos de Netflix como Wings, en varias ahí. Ajá. Y sí, vi que estabas con dos. Sí. Digo, yo ubicaba a Eva Longoria porque. Y estuvo padrísimo, Fíjate que no es por alardear o algo así por mi trabajo, pero hasta Eva se quedaba así como de. Ah, sí. Me está leyendo porque, mira, yo soy muy buena en lo que hago. Casi no me gusta a veces consultar porque a veces la gente es muy cerrada, ¿no? Pero cuesta trabajo. Pues soy muy buena dentro de lo que son mis consultas. Entonces, pues sí, se sorprendió muchísimo y yo dije, se llevaron una buena impresión de mí. Qué padre. Y también ya vas a sacar un sencillo. Una canción. A ver, cuéntanos eso. Ay, fíjate, eso está padrísimo y vas a tener como la exclusiva. Ándale. Porque no he hablado de esto con nadie tampoco. Sí, efectivamente sale mi canción Todo está bien. Es un mantra, de que pues muchas veces, todos los días, quizá nos pasan situaciones en las cuales no tenemos el control de las cosas, pero todo está bien. Y todo va a estar bien. Entonces, como que hay que ver el lado positivo. Así es. Y si no lo hay, algo va a pasar para mejorar. Y bueno, cuando empecé a trabajar esta canción, porque sí fueron meses de trabajo, fue como no sé por dónde la llevaríamos ni nada de eso. Ya pues obviamente está el videoclip grabado. Órale, hasta el videoclip y toda la cosa. Todo. Ahí me van a ver dándome por ahí unos quicos, unos besos con un muchacho muy guapo. Órale, cosas así. Está muy padre. Unos cameos de unas personas también de ahí de TikTok muy, muy padres. Mi abuelita Reina Machetes también andará por ahí. Entonces, pues va a estar muy padre para que todos le escuchen. Va a estar en todas las plataformas el 25 de abril. 25 de abril, pues ya 25 de abril. Sí, pues prácticamente la semana que viene. Sí, de este viernes que viene al otro. Órale. Entonces, para que. Pero ese mantra que lo escuchas tú y te ayuda. Así es. Esa frase de todo está bien, pues se te pone, porque casi toda la canción dice todo está bien. Todo está bien, todo está bien. Entonces que llega un punto donde tú siempre dices, pero todo está bien. Y eso es lo que se vuelve tu magia, porque dices, todo está bien y es lo que atraes. Fíjate que también antes de ya soltar este proyecto, de decir lo traigo, la verdad te voy a ser bien honesta, a mí me estaba yendo de la patada. ¿Cómo crees? Sí, porque yo ya traía un buen de proyectos ahí que no salían. Y de repente empecé a emplear así todo está bien. ¿Y qué crees? Que las puertas se me empezaron a abrir. Es que por lo que he entendido hay que dejar pasar lo malo, ¿no? Cuando te está yendo mal, déjalo fluir y que se vaya. Y aceptar el cambio. Exacto. O sea, muchas veces no queremos aceptar que nos está yendo mal. A todos nos puede ir mal y no es solamente cuestión de brujería. A todos nos puede ir mal. Claro. Y pues sí hay que aceptarlo. Claro. Hay que aceptarlo y a partir de ahí trabajar. Y cuando lo aceptamos es cuando viene lo positivo. Es como una flecha. Ya pasó. Ya pasó. Y el día que suelten la flecha, tú te vas a ir, pero mira, bien hasta adelante. Entonces, recuerden, 25 de abril, todo está bien en todas las plataformas digitales. Da también tus redes oficiales, porque híjole, cómo salen de impostores. ¿Verdad que sí? No, está impresionante. Yo veo las publicaciones que compartimos en Facebook, por ejemplo, en los reels que subimos, y veo diario, me meto a ver los comentarios, porque me gusta contestar a la gente, ayudarles de repente, cosas que preguntan, que platicamos aquí en los episodios y les quedan dudas. Y ya por lo que yo entiendo de la plática les digo, ¿no? Pero de repente veo así unas que les escriben de Diana, no sé qué. Sí, mándame un mensaje directo y yo te ayudo. Digo, no, pero esta no es tu página. Sí, no. Únicamente para consultas y trabajos, solamente en mi página web secretodebruja.com. Esa no la encuentran en Facebook ni en nada de eso. Esa la buscan es un sitio. La buscan en el Google, en el Google, como le llamen. Buscador ahí. En el www.secretodebruja.com. Y ahí es donde me pueden contactar para trabajo. Mis redes oficiales, pues bueno, en Facebook tengo 2 páginas, pero en esa sí no hay pierde porque pues una tiene 3.7 millones de seguidores, la otra casi 2 y una está verificada. Una es Secreto de Bruja y otra es Dianita Secreto de Bruja. Pero el otro día nos salió una que te mandé yo que bien no es oficial. También.
Y tenía muchísimos Un buen de seguidores. seguidores. Entonces, Sí, ¿no? aguas, fíjense. Si les piden algún depósito, una cuenta, si les piden que les manden mensaje o algo así, den por hecho que no soy yo. Te voy a decir lo que yo decía hace mucho tiempo. Los brujos, pues no buscamos el trabajo. Solito llega. Y gracias a Dios, pues hay. Claro. ¿No? Entonces, créanme que jamás un brujo de verdad, una bruja de verdad, jamás los va a estar, pues ahora sí que como vulgarmente decimos, perreando el trabajo, ¿no? Y eso sí, andan en eso. Y eso sí, son los que andan ahí como, mándame mensaje, escríbeme, mándame una foto tuya. Sí, pero son impostores. Tengan mucho cuidado porque les van a ver la cara. Sí, y engañan bien feo a la gente, luego me Sí. los espantan bien feo. Oye, pero ya hay hasta de inteligencia artificial con tu cara. Son bots. Ay, Eso está impresionante. Yo lo veo y digo, ¿hubieras ¿por qué? visto ¿Con tu que una voz? vez? Sí, con mi voz aguardientosa. Una vez me mandan un video mi equipo que me dicen, mira Diana, de inteligencia artificial, una foto nada más, pero abría la boca y tenía como una dentadura muy falsa, pues no Sí, era no, pues yo. no, se nota y que- yo dije, no manches, ¿qué No soy pedo yo. con esto? O sea, Ajá. está cañón. Pero está cañón. Bueno, eso quiere decir que eres muy exitosa. Y Ay, gracias, te quiero felicitar amigo. porque cada vez te veo brillando más. Te veo en más entrevistas, en más lugares, en televisión, en un chorro de lados. Y te quiero agradecer que te tomes el tiempo a estar aquí con nosotros. No, yo siempre contenta de venir aquí. Digo, también no pienses que te quiero hacer la barba, ¿verdad? Pero pues realmente tu podcast fue una de las primeras oportunidades que tuve. Qué O que padre. alguien se interesó en querer saber de mí. Ajá. Y yo estoy muy agradecida, la verdad, Ay, por qué eso. padre. No, pues es lo mismo. Entonces, lo mismo por acá. pues ahora sí que compartan este video. Sí. Está buenísima la plática. Sí, y compartan y métanse a ver los demás episodios que tenemos con Dianita. Tenemos 2 más. Sí, este es el tercero. Este es el tercero, ¿verdad? Entonces métanse por favor a verlos porque los 3 están muy buenos. sí, buenísimos. ¿No? Así es. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos la Muchísimas próxima vez gracias, por acá. Manolo. Nos Gracias. vemos pronto. Gracias a tu público, gracias a tu producción. Gracias Al también por público. acá que vinieron a verme. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y también gracias a todas y todos ustedes que se conectaron una semana más aquí al podcast del Manoloide. Les recuerdo que todos los lunes a las 7:30 de la noche estrenamos un episodio. Por favor, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que les avise cuando estrenamos los episodios y compártanlo, por favor. Comenten, nos gusta leer sus comentarios aquí abajo, yo se los contesto a todos. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.